Venid, dijo el monje que hablaba ruso, cogiéndole de una mano y atrayéndole con dulce violencia. El templo está lleno. Rokov sintió angustias de muerte. Dadme ante todo algo de beber, dijo, enjugándose las gruesas gotas de sudor que manaban de su frente. No obstante el intenso frío que reinaba en la sala. Tendréis cuanto querráis, pues aguardiente, mucho aguardiente, para inspirarme mejor y para adquirir la serenidad necesaria, murmuró el desgraciado cosaco. Siguió al monje a través de algunos corredores, acompañado de media docena de sacerdotes encargados probablemente de vigilarle e impedirle toda tentativa de fuga, y fue concedido a un gabinete donde había una mesa servida. Echó mano nerviosamente a un vaso de plata lleno de aguardiente templado y, sin preocuparse de la presencia de los monjes, lo desocupó a medias sin apartarlo de los labios. Fue sin duda una grave imprudencia, por tratarse de un licor fortísimo, el sanxiu chino, que se extrae del arroz fermentado y que produce una borrachera casi fulminante. Sin embargo, Rokov necesitaba de todo en aquel momento para poder afrontar con valor la terrible prueba. Aquella bebida le produjo un buen efecto. El cosaco, medio aturdido, se sintió de repente animado de una energía extraordinaria, al par que veía desaparecer su tímido aturdimiento. Vamos, andando, dijo con voz resuelta. El monje que había de servirle de intérprete lo condujo por un corredor. Abrió después una puertecilla y Rokov, admirado, se encontró de pronto con una especie de púlpito adornado con un rico tapiz de seda amarilla y franjas de plata. Extendíase a sus pies un verdadero mar de cabezas humanas. Hallábase en el templo del monasterio inmensa nave sostenida por 60 columnas de madera pintadas de rojo y oro. En aquel recinto cabían más de 3000 personas. En el centro, debajo de una lucerna, asentaba su trono un Buda colosal, sentado con las piernas cruzadas sobre una piedra de tamaño enorme, transportada quizás de alguna de las montañas sagradas del Tíbet. En torno a la estatua se apiñaba un religioso silencio. Centenares de peregrinos venidos de todos los pueblos del lago. Todos eran montañeses de aspectos sospechosos, que llevaban los cintos repletos de armas, fanáticos peligrosísimos, muy capaces de hacer pasar un mal rato al pobre cosaco, aún en el mismo recinto del templo, en cuanto se enterasen de que era un impostor. Al verle presentarse en la tribuna, cayeron de rodillas los peregrinos, murmurando plegarias. Ninguno se atrevería a mirarle a la cara. Rokov, aturdido por los efectos de aquel abundante trago de aguardiente que había bebido, sentía que le zumbaban los oídos y que todo giraba a su alrededor. Quedóse suspenso, como en éxtasis, con la boca abierta y dilatados los ojos por un terror invencible ante aquella muchedumbre de adoradores. Debo confesar que tengo miedo, se decía para sus adentros. ¿Qué va a suceder aquí? Siento que las fuerzas me faltan y que se me paraliza la lengua. Volvióse para ver si estaba la puerta abierta. Hallóla cerrada, y si no llega a ser así, ciertamente se hubiese fugado, precipitando la catástrofe. Malditos, se dijo para sí, me han encerrado en el púlpito. Ánimo, queridísimo Rokov,
que se trata de salvar tu pellejo y el de tu querido amigo Fedor. Al levantar los ojos vio enfrente del púlpito, al lado de la estatua de Buda, al Bogdo Lama, sentado en un diván y rodeado de una corte numerosa de monjes, teniendo a su lado al que había de traducirle las palabras del orador. El barbudo pontífice, que apartaba la vista del cosaco y comenzaba a dar muestras de impaciencia, maravillado sin duda de lo difícil que se le hacía soltarse a hablar a aquel ser divino. Por 2 veces había levantado el brazo como para darle orden de comenzar el sermón, y hasta los mismos peregrinos iban ya atreviéndose a dirigirle miradas. Rokov, comprendiendo al fin que si seguía titubeando estaba perdido, se armó de todo su valor, reconcentró su imaginativa fantasía y tosió fuertemente durante 3 o 4 minutos para llamar la atención de los fieles. Pero, cosa rara, el eterno parlanchín no acababa de romper a hablar, ni sabía por dónde dar principio a la perorata. Su cabeza parecía girar cada vez más deprisa y en algunos momentos subían a su rostro oleadas de fuego. Ciertamente había bebido demasiado. Por fin se decidió. «Buda, el gran Buda», gritó con voz atronadora y dando un puñetazo en la balaustrada del púlpito con tal violencia que hizo crujir en la madera. «¡Ah! El gran Buda era el gran iluminado, esto es, el formidable Buda, el ser más poderoso que reina sobre las nubes, sobre el sol y las estrellas». Interrumpióse mientras el monje traducía sus palabras a los fieles. Después de aquel exordio de un efecto magnífico, aunque por completo vacío de sentido, el buen cosaco no se sintió con ánimos de continuar. ¿Qué decir? No lo sabía en absoluto, y además en su cerebro comenzaba a reinar tal confusión que no se le ocurría ninguna idea. Aquel estado era debido sin duda al efecto del maldito Sanxiu. Aquella tregua, sin embargo, no podía durar horas enteras. Las miradas del alma le decían con elocuencia que era ya hora de continuar el discurso. Y Rokov, que veía pintarse en las caras de los peregrinos cierta admiración que en ellos producía tan largo silencio, se dispuso a continuar. Buda, era Buda, un hombre, digo, un dios más brillante que el sol y más dulce que la luna. Un terrible gesto de impaciencia del lama advirtió al orador que era ya hora de dejar paz al sol y a la luna, que nada tenía que ver con Buda, y hablar sobre algún punto más concreto. Por desgracia, las ideas del cosaco se desvanecían cada vez más y hasta las piernas se le doblaban. ¿Qué dijo entonces? Ciertamente no lo supo ni él mismo. Acometido por una repentina furia oratoria a modo de ataque de borrachera, el cosaco se puso a predicar a la desesperada, gritando como un energúmeno y dando violentos puñetazos sobre la balaustrada. Hablaba de los santos, de la religión, confundía lamentablemente a Buda con Cristo, citaba de paso a Brahma, Shiva y Vishnu, al diablo, a los astros y a los ángeles. Habló de las nubes, de las máquinas voladoras, de los chinos, de los tibetanos y hasta de los asnos que pueblan el nirvana, y de otras tantas bestias que se deben amar y respetar en vez de matarlas para comérselas. El monje, sofocado por aquel torrente de palabras, se había interrumpido varias veces, olvidándose de traducir buena parte de aquella retahíla de sandeces, y miraba con espanto a Rokov, dudando si entendía
o si el orador se había vuelto loco de repente. ¿Qué tenían que ver con Buda los asnos, las divinidades indias y las máquinas voladoras? Los peregrinos se mostraban también admirados de aquel sermón sin pies ni cabeza. El Bogdo Lama estaba furioso y miraba con ojos feroces al cosaco, que no cesaba de hablar como un verdadero loco, dando puñetazos a diestro y siniestro, amenazando tirar la puerta o hundir el púlpito. No, aquel hombre no era un ser superior, era un ignorante, un payaso, un energúmeno que estaba armando un escándalo. Por fin, no pudiendo contenerse por más tiempo, levantóse el lama con el puño tendido, gritando con voz congestionada: ¡Embustero! Rokov, del todo borracho en aquel momento, hablaba de las estepas del Don y de la guerra ruso-japonesa. Tuvo un momento de lucidez que le permitió darse cuenta del peligro. Todos los peregrinos se habían levantado gritando a la vez: ¡Embustero! ¡Farsante! Fue una catástrofe completa. Rokov notó que allí iba a pasar algo gordo. El escándalo adquiría proporciones gigantescas, llegando la confusión al colmo. Todos le amenazaban y los más fanáticos comenzaron a echar mano a las armas. De un puñetazo derribó la puerta al desgraciado predicador. Tiró patas arriba a los monjes que encontró detrás. De un puñetazo derribó la puerta el desgraciado predicador. Tiró patas arriba a los monjes que encontró detrás, pasando sobre sus cuerpos, y huyó a carrera tendida a lo largo de los corredores, mientras en el templo se armaba una confusión espantosa. Un momento después, y sin saber cómo, Rokov caía como una bomba en el cuarto de Fedor, el cual, viéndole entrar anhelante, con la cara congestionada, la túnica recogida en torno a las caderas y lanzando miradas de terror, se había tirado de la cama, preguntando: ¿qué es lo que ha pasado, Rokov? No lo sé, un desastre completo. Me quieren matar, huyamos. Quinto, un suplicio espantoso. Mientras Fedor y Rokov caían al lago, lanzados por la descarga eléctrica que había tocado la proa del uso, y se salvaban milagrosamente ganando la escollera del monasterio, el halcón, impotente para resistir las formidables ráfagas del huracán, era arrastrado en una carrera vertiginosa y forzada hacia el septentrión. El capitán, a quien el rayo no había hecho más que derribar, sin ocasionarle más daño que un leve y pasajero aturdimiento, al no ver más a sus dos amigos, dio la orden de parar la máquina inmediatamente, con la esperanza de descender al lago y poder aún recogerlos. Pero los planos sustentadores, desgarrados en parte por la ráfaga, no obedecieron la maniobra y mantuvieron la nave en su primitiva altura, haciéndola girar envuelta en los densos vapores de la nube sobre las aguas del Tengrinur. Durante algunos minutos el halcón, dominado por el viento, giró sobre sí mismo, impulsado por una nueva tromba, ya levantándose, ya descendiendo vertiginosamente, navegando sin rumbo en las tinieblas y flotando un caos de luz deslumbradora. Por fin, empujado por una nueva corriente, fue arrastrado en definitiva hacia el norte con una velocidad de 60 o 70 millas por hora, que ni las hélices ni los planos tenían fuerza para moderar.
Durante más de 3 horas largas y angustiosas, continuó su carrera la máquina voladora, manteniéndose siempre a una altura considerable, atravesando montañas y abismos, hasta que, apaciguada la furia del viento, pudo aterrar sobre las orillas de un lago que por el aspecto no podía ser ya el mismo.